están conectando? Miles. Tranquila, Benito. Yo estoy más tranquilo. Ahí está mi teléfono. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pueblo de San Cristóbal de las Casas, jueves 13 de febrero del año 2020. Nos encontramos en un programa más en vivo de diálogos y resistencias, en su edición número 13, precisamente hoy, 13 de febrero del 2020. Y vamos a transmitir completamente en vivo en el centro de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Antes de presentar a nuestro invitado, para que nos hable sobre un tema muy importante, daré una información al respecto del seguimiento a los hechos ocurridos el pasado jueves en las inmediaciones de la comunidad Peña María, en la parte sur de San Cristóbal de las Casas. Como ustedes bien saben, nos retuvieron y detuvieron de manera ilegal, y después de estos sucesos ya presentamos nuestra demanda por estos hechos en contra de este grupo agresor que nos retuvo allá en esa localidad, y además también denunciar la actuación arbitraria de parte de la Fiscalía, porque nos tuvieron detenidos sin delito alguno. Pero esta investigación o este caso, pues le vamos a dar todo el seguimiento para que se haga justicia, para que se aplique la ley y no se permita un abuso más en San Cristóbal de las Casas. Bien, vamos a hablar sobre nuestro tema, que es el de gobernanza y participación ciudadana en San Cristóbal de las Casas. Y para esto he invitado al amigo, al ciudadano, al compañero Benito Díaz Morales, de la organización CAMAT, ¿verdad, Benito? Así es. Para que hablemos sobre este tema muy importante que tiene que ver con distintos aspectos en la vida pública, política y social de nuestro municipio, y en la historia sobre todo de San Cristóbal de las Casas. Benito Díaz se ha destacado además por realizar y proyectar diferentes y gestionar políticas públicas en distintos municipios del estado de Chiapas, siempre desde luego desde el ámbito de la ciudadanía. Así que, Benito, pues entraremos directamente ya al tema de lo que es la gobernanza, pero antes saludarte, antes de que se nos olvide, darte este saludo y este recibimiento a este programa que se transmite completamente en vivo aquí desde el centro de la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Para quienes no conozcan sobre este concepto, Benito, ¿cuál sería su definición del programa, del concepto de gobernanza? Pues mira, si nos ponemos a revisar el concepto como tal, pienso que vamos a divagar un poco, ¿no? Pues finalmente los conceptos válidos son los que la misma gente le da. Y bueno, en este caso la gobernanza tiene mucho que ver en espacios de corresponsabilidad, en donde las instancias que están llamadas de manera oficial para gobernar un espacio, un territorio, una población, tienen que permitir, y la población tiene que exigir, un espacio en donde pueda darse un diálogo abierto y los temas que tengan que ser de importancia, independientemente si tienen que ver con política, con desarrollo, con medio ambiente, con economía, con participación, tiene que haber ese diálogo siempre de ida y de vuelta. Es decir, ¿no? Se entrelaza con otros conceptos que llamamos democracia, legalidad, legitimidad, consulta, escuchar al pueblo, y no solamente respetar a una autoridad. Sí, yo creo que uno de los aspectos como importantes que se tienen que discutir
es como este aspecto piramidal que se le da a la autoridad, ¿no? Donde es el todopoderoso, el que tiene que hacer las cosas, y que por supuesto tienen leyes que así han sido diseñadas, que los ponen justamente a ellos como en ese papel de decidir por los demás, ¿no? Finalmente para eso son electos. Sin embargo, es discutible en el sentido de que la ciudadanía también tendría que participar y exigir su participación. De lo contrario, pues pasa como en cualquier espacio grande o pequeño en donde estás esperando que el otro haga las cosas por ti, cuando no debería ser así, ¿no? Es complejo, por supuesto, porque los temas... Tiene que haber diálogo, ¿no? En la gobernanza. Totalmente, ¿no? O sea, tiene que haber un diálogo de ida y de vuelta, ¿no? Es finalmente un diálogo. Y pues bueno, la ciudadanía tampoco estamos como acostumbrados a eso. Siempre es más fácil protestar, armar una marcha, ponerse a gritar, pintar o solo paredes, pedir, poner la mano, ¿no? Finalmente nos acostumbraron a eso, y creo que en estos tiempos precisamente una de las cosas que han ocasionado hasta descontento es eso, porque no nos dijeron que si tiene que haber un cambio lo tenemos que hacer nosotros en lo que nos corresponde. El cambio está en nosotros, desde luego. Tiene que empezar en nosotros, ¿no? O sea, la exigencia de lo que tenemos que hacer, pues es un derecho, ¿no? Pero hasta dónde me comprometo también para lograr ese cambio. Y lo que sigue pues son las expectativas que vas poniendo al que pusiste como gobernante. Que claro que hablaremos en un momento sobre la actual autoridad. Me gustaría que nos contaras en tu experiencia, cómo ves a San Cristóbal actualmente, a nuestro municipio, de esta gobernanza, cómo se ha venido desarrollando, cómo la gente lo ha venido poniendo en práctica, porque es algo que se ha venido dando ya en San Cristóbal de las Casas. Sí, con sus justas dimensiones, ¿no? Tenemos que primero que admitir que San Cristóbal de las Casas es una ciudad compleja, y si lo ponemos en comparación con otras ciudades del país, pues es una de las más complejas, ¿no? Por la forma como está conformada, ¿no? Por su historia. Su historia, su pluriculturalidad, pues nodo global que lo caracteriza. Entonces es muy complicado, porque te vas a encontrar muchas líneas de gobierno que todos están exigiendo interés, todos tienen interés, todos quieren participar sin voltear a ver al otro, ¿no? Y creo que de ahí es justamente donde empiezan a tener importancia esto de la gobernanza, porque tú tienes que tener tu línea, de acuerdo, pero también tienes que voltear a ver al otro que está ahí, porque de lo contrario puedes confrontar o puedes aplastar el derecho del otro, y es ahí donde inicia la gestión política. Un aspecto importante tiene que ver con la ley, no solamente con la legalidad, sino con la ley, con las normas, con los reglamentos, que tristemente ese ha sido algo muy grave en nuestro país, en Chiapas, y no se diga en San Cristóbal de las Casas, que no se aplica la ley, Benito, que no se respeta la ley. ¿Cómo lo ves? Bueno, finalmente los políticos y la sociedad también tiene que ser un tanto mesurada, ¿no? O sea, ¿qué ocurriría si la ley se aplica a rajatabla? O sea, encontraríamos inmediatamente que pues habrían respuestas al contrario, o como acostumbra hacerse en San Cristóbal, los grupos mostrarían su fuerza inmediatamente, y la ley cobraría otro sentido, que es la ley de la fuerza, que es lo que está prevaleciendo ahora. Sí. La ley, si se aplica, y finalmente hay otra ley, que es la ley del más fuerte, una reacción que impide que haya diálogo. Entonces yo creo que lo que tiene que hacerse es justamente cómo promovemos que se aplique de manera adecuada sin que esté afectando al otro, ¿no? Sí. Pero no ocurre de esa manera, o sea, como que la ley pareciera ser tendenciosa, se aplica de una manera de un lado, se aplica de otra manera del otro, entonces uno no entiende qué es lo que está ocurriendo. Y los que están agrupados en posiciones de fuerza, en grupos gremiales y demás, son los que sacan partido, sacan dividendo de esta tibieza en la aplicación de la ley. Pero, pues bueno, antes de eso es importante el diálogo, ¿no? Es importante, vamos a aclarar las cosas, ¿no? Vamos a ponerlas en una dimensión un poco más de trabajo, de gestión política, de hacer este diálogo, ¿no? Que lo contrario te conviertes en policía. Sin embargo, ahorita San Cristóbal de las Casas, así como
puede ser un ejemplo de tantos agravios, injusticias y falta de aplicación a la ley. San Cristóbal se destaca porque hay organizaciones, hay procesos sociales, hay ciudadanos que acuden a un cabildo, ¿sí?, a reclamar a lo que tú quieras y mandes, pero se está haciendo un uso de un derecho ciudadano, que muy pocas veces o muy difícil lo podemos ver en otros municipios. Sí, eso es lo que se destaca de esta ciudad, sí, de este sí, municipio, que es como un ejemplo a seguir, porque a mí me han dicho que en otros lugares, por ejemplo, hasta en Tuxtla, que es capital de nuestro estado, no, pues aquí a nadie le interesa una sesión de cabildo. Imagínate, o sea, cómo se da ese proceso, ¿no?, de tan importante. Pues justamente tú hablabas hace un momento de la historia de San Cristóbal. La historia de San Cristóbal ha estado inmersa siempre en la política, siempre, ¿no? Desde su fundación, como desde su fundación, o sea, sí. Entonces, la participación de la gente ha estado, ¿no? Pero qué tanto se le escucha, qué tanto puede cambiar o no cambiar las decisiones, porque tú puedes dar sombrerazos y manotazos y azotar lo que tú quieras, pero finalmente no eres escuchado. Entonces, tu participación no deja de ser eso, ¿no? Solamente ruido. Yo pienso que lo que hay que hacer es fortalecer esas organizaciones que tú mismo mencionaste. Están ahí, están presentes, pero uno de los problemas es que tampoco hay diálogo entre esas organizaciones. O sea, por lo que te decía, son por líneas, ¿no? Sí. O sea, son por líneas y podemos verlo. O sea, hay grupos muy fuertes que están en el tema del medio ambiente, hay muchísimos otros temas que tienen que ver más con la economía, otros que están muy interesados en cómo se dan los procesos políticos, pero en qué momento hay como ese diálogo entre ellos y empezamos a ver que finalmente vivimos en una ciudad y que cada uno de esos temas nos tendría que interesar a todos. Y efectivamente, de una manera de operarlo es que cada quien va especializándose en su tema, pero no olvidas al otro. Sí. No lo haces como por un lado para saber qué tanto está avanzando o qué tanto incluso puede apuntalar tu propio proceso, ¿no? Y en esos procesos tiene que ver, y pasa, aunque a veces no sé si sea lo deseable, pero pasa de que intervienen partidos políticos. Eso es una cuestión que, pues desde que te conocí yo me acuerdo muy bien cómo nos conocimos, precisamente en un evento de... Una asamblea, ¿no? En una asamblea de barrio. Y llegamos, ¿no? Y que tú estabas discutiendo eso, ¿no? Mayor participación, mayor información para tomar decisiones. Es decir, que en San Cristóbal de las Casas, nos guste o no, esa parte partidaria, partidista, está presente. Eso no lo podemos obviar, es una cuestión... sin necesidad de militar o estar obligadamente participando en un partido, se ve. Sí, pero debería ser secundaria, ¿no? O sea, finalmente lo fuerte sería la participación. Y lo hay en cada barrio, en cada colonia, vas a encontrar siempre un referente que va a estar más informado que el resto de la población, pero que bueno, quien coopta esos personajes son los partidos políticos. Así es, y entonces empiezan otra vez a fraccionar la sociedad. Sí. Y sí, yo pienso que eso no abona. Sí, porque en este caso, hablando ya o aterrizando en San Cristóbal, por la cuestión partidista, yo siento que hay, no hacia el partido quizás de Morena, pero hay un desencanto en general o generalizado hacia una autoridad municipal o a un gobierno municipal, que la gente no ha resultado lo que esperaba, ¿no? ¿O cómo lo ves? Pues mira, yo pienso que hay como varios aspectos a analizar. Desde mi punto de vista, uno de los más fuertes es que las expectativas eran muy altas. Y pues tú volteas a ver y pues no puedes tú hacer un cambio tan drástico siguiendo mismas maneras de actuar, con personajes que han estado, mismas ¿no? prácticas. Mismas prácticas, y no sé hasta qué punto, o sea, yo no sé, no me atrevería de manera tajante a criticar el equipo que tiene este ayuntamiento. Finalmente yo reviso por personas y hay gente valiosísima en el ayuntamiento. Técnicamente
súper capaz, ¿no? Y incluso personajes que tienen un historial, una trayectoria importantísima, ¿no? Pero bueno, estas son sus primeras experiencias en la gestión política, o sea, de ponerse al frente del gobierno. Entonces, ¿qué tanto estábamos como apostándole que esos equipos podían sacar adelante una ciudad tan compleja como esta? Yo creo que justamente... tan exigente también. Sí, entonces ahí es justo donde entra la otra parte, el tema de la gobernanza, o sea, cómo se debieron antes que nada abrir otros espacios de participación ciudadana que pudiéramos o que pudieran colaborar con estos equipos que eran los operativos. Yo creo que eso era perdón que te interrumpa, una buena propuesta, una buena estrategia, como tú dices, llamar a la ciudadanía sin que esto funcionara como algo para callarlos o para cooptarlos, simplemente para que dieran su experiencia, para que hicieran sus propuestas y esto caminara de otra manera. Creo yo que se tuvo esa oportunidad o se tiene aún esa oportunidad. Claro, llevamos un año y cacho del segundo, que yo creo que hay oportunidad, ¿no? Hay gente muy valiosa en San Cristóbal. Hay inercias. Cuando entras a un gobierno que finalmente sí trae como inercia una serie de vicios, de años. De años que pues impiden, ¿no? Hay que limpiar, finalmente... Como decía el sacrosanto presidente, hay que barrer de arriba hacia abajo, eso tiene lógica, sí, ¿no? Claro. El tema es que se haga, porque nos podemos pasar la vida en discursos y si no se hacen, pues bueno, no va a cambiar De acuerdo, nada, Benito, ¿no? Y esto sin ser una cuestión peyorativa o de hablar mal, ¿qué pasó con los foros? ¿Qué ha pasado con los encuentros, con los que se dan en San Cristóbal de las Casas? ¿Hasta dónde la gente se desgastó en 10, 20 años de todo ese trabajo que se venía haciendo? ¿Hasta dónde fue escuchado? Tú sabes, y claro, quiero decirle a la gente que Benito, incluso participaste de la sociedad civil en estos foros. ¿Cómo ves esta situación? Pues es justamente el tema del que, la gente ya está que cansada trae. de los foros. Mira, si no es bien conducido, finalmente son quejas y pocas son las propuestas que se pueden retomar. Pero si aparte de que te quejas y haces propuestas y ni siquiera esas son retomadas, por supuesto que cansa, ¿no? Sí. Y este gobierno, hablando específicamente del gobierno municipal, pues hizo una serie de foros que abrió esperanzas, abrió expectativas, claro. Incluso las confirmó, ¿no? Sí. Y pues bueno, pero tampoco fuimos capaces nosotros, quienes estábamos participando de esos foros o hasta organizando esos foros, pues generar con el ayuntamiento un proceso de seguimiento que nos diga a ver qué tanto hemos avanzado, qué tanto les correspondía a ellos, qué tanto nos correspondía como ciudadanos, y con un proceso que también nos permite evaluar, ¿no? Y después decir un momento, avanzamos o no avanzamos. El tema de las finanzas, finalmente, cuando ya estás hablando de los presupuestos para hacer las cosas, pues se maneja, no sé, como con mucho celo, sí. Cuando son recursos públicos y tendrían que estar transparentarlos. Totalmente transparentes. Si no se hace, creo que desde ahí ya hay un primer problema, ¿no? O sea, cuando, bueno, habían iniciativas en términos de observatorios ciudadanos que ofrecían metodologías, que ofrecían formas para darle seguimiento y apoyar al proceso de gobernanza en estos temas que son tan delicados. Y ahí hay un elemento o un documento muy importante que en este caso tú has participado en la elaboración en otros municipios de Chiapas, y que me refiero al Plan de Desarrollo Municipal. Creo que eso es algo que tú dominas muy bien, que tú tienes vasto conocimiento en esto, de cómo se debe estructurar, elaborar, con qué estrategias, con qué recursos, hacia dónde dirigir que no es solamente un documento, sino es una guía. Es como un manual, para que poderlo decir más simple, de cómo aplicar esas políticas públicas, de cómo ir viendo cuáles son los problemas más prioritarios de la ciudad. Y ahí sí quisiera que tú explicaras un poco más esto. Bueno, mira, en términos metodológicos está puesto, ¿no? El gobierno del estado estableció una ruta a seguir para que esos documentos fueran creados de la manera más correcta. Los tiempos que da el propio gobierno del estado, pues veces también son un tanto inapropiados, inadecuados,
se pierde. Y ya metodológicamente tiene un problema, porque en términos de participación, dice, no puedes sacar tu plan de desarrollo municipal si antes no está el plan de desarrollo estatal y si antes no está el plan de desarrollo nacional. Bueno, entonces si vas a hacer el plan de desarrollo nacional, ¿no tendrías que partir de las bases para ver cómo está la situación? De lo particular a lo general. Porque lo primero que te están pidiendo es eso, ¿no? O sea, cómo haces un diagnóstico, cómo empiezas a considerar cuáles son los problemas principales, ¿no? Ya de entrada ahí hay un problema, ¿no? Porque pues te está hablando que la metodología te dice que debe hacer así, pero no puedes avanzar y eso te va ganando los tiempos. Lo otro es cómo la ciudadanía participa. Porque te lo voy a explicar de esta manera. El plan de desarrollo municipal, si quiere cumplir con el plan de desarrollo nacional y que tiene que cumplir con unos acuerdos internacionales, te dice que tienes que tocar una serie de temas importantes. Ponte el agua si quieres hablar en algo particular. ¿Sí? El agua. Dice que tienes que tocar ese tema. Pero entonces también te dice que tienes que dedicar recursos, esfuerzos humanos, etcétera, en ese tema en particular. Pero si la ciudadanía no lo priorizó, entonces el gobierno municipal dice, oye, no puedo invertir aquí porque la gente no quiere. Ahí hay un pequeño problema. Claro, estoy hablando, en el caso de San Cristóbal no ocurre así porque el tema del agua es prioritario para la ciudad de San Cristóbal. Te estoy hablando como un ejemplo. Un ejemplo así como que lo muestra, ¿no? Que aun cuando el gobierno tiene dentro de su plan de desarrollo municipal ese tema como prioritario, hay poblaciones que no lo tienen como prioritario. Y entonces empieza un choque entre lo que tendrías que hacer, pero que la población no te deja. Porque, no sé, se nos metió mucho también en la cabeza que los gobiernos solo tienen que invertir en obra pública y en servicios. Porque es lo que más se ve. Pavimentación de calle y pavimentación de calle, ¿no? Sí, entonces el gobierno se pareciera que es como una enorme empresa de construcción. Y además, si revisas los presupuestos, es ahí donde está la mayor parte, increíblemente, extrañamente. Y creo que ahí es un tema que ahí radica una gran problemática, que no solo es pavimentación de calle, es una cuestión de, podemos decirle así, hasta de corrupción de parte de una autoridad, pues, la que sea, porque de ahí se es la obra pública, ¿no? Pero generalmente los planes de desarrollo están ejes de desarrollo, y está claro que la infraestructura, que los servicios son básicos, pero es solo uno de los ejes. O sea, tendrías que estar invirtiendo de manera equilibrada en los otros ejes también. Con tu experiencia, ¿nos podrías hablar de un buen ejemplo de que sí se respetó un plan, unas políticas públicas se ejecutaron, se hizo un diagnóstico, se revisó con la ciudadanía, se aplicó? En tu experiencia, ¿hay? Sí hay. Sí hay en algún municipio, en algunos municipios, ¿no? En algunos municipios de la selva se pueden encontrar ejemplos de ese tipo. Estamos hablando de municipios menos complejos para gobernar, que son municipios muy pequeños en donde la gente pues guarda todavía los principios de las asambleas ejidales, de las asambleas, y así lo traslada. Y ahí se toman, ¿no?, las decisiones, y así ahí se toman las consultas. El municipio se convierte como en una asamblea ampliada, ¿no? Sí. Y aún así encuentran sus problemas, porque finalmente los constructores, las empresas constructoras están puestas ahí. De ahí te hablaba precisamente este tema de lo del agua, de esos municipios, ¿no? Donde como el agua sale de los manantiales, no la tienen que entubar, y entonces dice, pero no es potable, no tiene ciertas características. Que hablando del agua, la gobernanza, para que podamos yo digo que para que podamos ejemplificar el tema de la gobernanza es como si hay una inversión, si hay un recurso financiero, ya sea público o privado, cómo poder convencer a los sectores sociales, cómo poder informar, cómo poder sociabilizar esa obra, así como decir, ¿saben qué? Nos pongamos de acuerdo porque esto va a tener resultados positivos. O sea, cómo ese trabajo pues no se ha hecho, Benito, o no ha funcionado. ¿Por qué? Porque hay sectores, así como tú decías, muy radicales, que te dicen no a todo.
Y no es porque estén a favor de nada y en contra de todo, no, sino que son sectores que tienen esa desconfianza, ¿sí? O sea, esto es así, que en anteriores administraciones, en anteriores gobiernos, los han venido a engañar, y no es porque yo esté solamente de un lado del problema, sino que, es decir, cómo poder hacer ese trabajo de gobernanza en los que todos los sectores estemos de acuerdo. En San Cristóbal es un tema básico, ¿no? ¿Sí? Y deberíamos estar de acuerdo. El tema del agua, hace falta una potabilizadora. No, mira, aparte bueno, de no del solo agua que una, se beba, pero ¿no? O sea, está el problema de no cómo se explotan los potable. mantos freáticos, ¿sí? Cómo se contaminan los arroyos y los principales ríos de la ciudad. Sí. Pero bueno, eso tiene finalmente consecuencia, porque no hay un diálogo, ¿no? O sea, es lo que te decía. No hay un diálogo en donde es un tema que tarde que temprano nos va a impactar a todos. Pero ya son procesos que se deberían de abrir a la sociedad. Es decir, están abiertos, yo pienso, Carlos. Lo que no pasa finalmente es que todos vamos teniendo como el mismo interés, o no todos tenemos el mismo nivel de información, o no todos queremos participar de la misma manera. O sea, San Cristóbal finalmente no dejamos de ser una sociedad también participativa en unas cosas, pero muy apática en otras. O sea, son sectores, ¿no? Y no se da la información, Benito. Creo que ahí también se origina esta cuestión de esta actitud de la gente, que no se da completa la información. O sea, esa es una falta de transparencia. A eso vamos. Que tantos proyectos que ya urgen en San Cristóbal, no solamente una planta potabilizadora, se requieren de varias plantas potabilizadoras que hasta hoy día, en el pleno siglo XXI, en el año 2020, no existe en San Cristóbal que el agua esté potabilizada. No la tomamos así. No, pues ese es un problema grave, ¿no? Que incluso está discutiendo en el Congreso del Estado, ¿no? Sí. Que de los niveles de contaminación. Hay una ley que se quiere aprobar también nacional, sí, sobre eso. Los niveles de contaminación en San Cristóbal son como para asustar, ¿no? Y pues finalmente son pasos agigantados a la privatización, y no estamos de acuerdo, y sin embargo pues todos compramos agua de garrafón para pues más o menos mantenernos limpios del estómago, ¿no? Sí. Pero finalmente, Carlos, yo creo que una de las broncas es que pues la democracia cuesta, ¿no? O sea, y es lenta, y los tiempos corren muy deprisa. Hay gente que hay intereses poeta, que se urgen, ¿no? Urge porque la eternidad se nos acaba, ¿no? Sí. Pero si a eso le sumas que no hay como interés y que no quiero hablar de nadie, pero finalmente terminan nadando de a muertito, como por no pasa nada, y se van sobrellevando y no se toman el toro por los cuernos, pues no avanzamos con la celeridad que debería ser. Yo siento que precisamente este tipo de iniciativas, en nuestro caso, de llevar este programa, aunque hay veces que puede ser o resultar peligroso sin quererlo, ¿no? Bueno, ya nos vinieron a visitar los policías. Aquí. Estamos en el parque. Entonces, este tipo de propuestas, de programas, es para eso, para que nos escuchemos, para que nos informemos y para que tomemos parte. O sea, que no seamos ajenos, que no seamos indiferentes, que no digamos a mí no me va a pasar, yo estoy tranquilo, estoy cómodo. Yo creo que San Cristóbal, yo llevo viviendo 22 años en esta ciudad, esta gran ciudad que me ha dado todo, y que yo he visto actualmente que sí hay un avance, fíjate, que la gente se ha preocupado más, que la sociedad en general, aunque se pueda equivocar en las votaciones y todo lo que sea, pero que la gente tiene una postura de dar más. Jóvenes que ahora se preocupan más, que están haciendo colectivos, que están haciendo proyectos, iniciativas medioambientales, todo eso va a ayudar a la sociedad. Es un proceso largo, como tú decías. Sí, mira, acabas de tocar un tema que también a mí me parece central en esta mejora de la ciudad, en esta mejora de la sociedad san cristóbalense, y que es el relevo generacional. O sea, la participación de los jóvenes, es
Ahí van los jóvenes activos. Si no se da, estamos perdidos. Así es. Porque ellos traen nuevas formas, por ejemplo, de ver como el Sota, asunto, nuestro productor, nuevas formas de participar, nuevas formas de relacionarse, pero que tienen que también tener un contacto muy fuerte con la realidad. Entonces, en este relevo, ¿no?, donde lo que se ha avanzado, poco, mucho, que desde mi punto de vista está, pero que no como debería, es importante que se retome, por una razón sencilla, ¿no? Todos podemos estar haciendo cosas, pero finalmente eso se va a convertir en simple activismo. El asunto es cómo articulamos los esfuerzos. Y el fenómeno de la lucha social abarcaría, y hay que mencionarlo, la lucha por los derechos de las mujeres, por el respeto a los derechos de las mujeres, es algo que está muy presente en nuestra sociedad, que hay sectores conservadores que no lo quieren aceptar, pero que ahora mismo las mujeres están luchando, las mujeres están reclamando esos derechos, no se les está concediendo nada, mucho menos una autoridad les ha concedido nada. Los derechos que ahora tienen, o el avance que ha habido, por ejemplo, para determinar que los homicidios de género ya se tienen que denominar feminicidios, como el que pasó hace poco en la Ciudad de México, en el caso de Ingrid, y es en San Cristóbal de las Casas donde se expresa, afortunadamente, esta lucha social que están encabezando los grupos de mujeres, y que eso habla muy bien de que está tomando muchos grupos que ya lo venían haciendo. Está el grupo de Colén, por ejemplo, que lo vienen haciendo desde hace más de 20 años, pero que ahora hay jóvenes, como tú dices, que se están expresando y lo están haciendo, que lo hagan por las vías que consideren ellos conveniente, pero hay que respetar. Creo que eso, como parte de una sociedad, debemos señalarlo y no obviarlo, ¿sí? Porque si no es esconder una lucha. El de las mujeres, mi respeto, porque es algo que está resaltando y que se está viendo mucho en esta ciudad. Sí, no, definitivo, y pues yo sí me sumaría a lo que ellas mismas piden, ¿no? Que no seamos los hombres los que hablen por ellas, ¿no? Ellas tienen todos mis respetos, y pues vamos a ir como apuntalando, acompañando, pero ellas son las que llevan bandera, ellas son las que llevan voz, ellas son las que llevan su movimiento, y pues yo creo que es totalmente justo, ¿no? Me parecen lamentables así que incluso nuestro sacrosanto presidente haya mencionado aquello de que los medios manipulan, ¿no? La realidad es esa, sí. y pues bueno, hay problemas serios, y con toda la razón del mundo tienen pues todo el coraje que manifiestan, y yo no podría decir nada más en eso, ¿no? Benito, para ir concluyendo en este programa de Diálogos y Resistencias en su edición número 13, precisamente hoy, que coincide con la fecha del 13 de febrero, ¿cómo podrías tú hacer una sugerencia, una opinión de para dónde ir? O sea, ¿qué se requiere o qué más necesitamos hacer como sociedad para ir poniendo en práctica esta gobernanza, para ir poniendo en práctica estos valores que tanto se requieren como sociedad? Pues justamente como para redondear lo que hemos estado platicando, hay movimientos importantísimos en estos sectores, ¿no? De estos que empezamos a platicar, el tema de los jóvenes, el tema de las mujeres, el tema del medio ambiente y demás, sin que caigamos en esta parte de lo que se llama un chirimol, en tus propias palabras, en lenguaje costeño, en lenguaje florido, digamos, ¿no? Tenemos que encontrar espacios en donde podamos converger y ver que vivimos en una ciudad que es muy compleja, pero que tiene esos problemas y que tenemos que resolverlos entre todos. ¿Hay tiempo por eso? Mira, creo que si damos pasos, podemos decir, igual no se termina, nunca vamos a terminar de arreglar esto, pero por lo menos podemos tener como más sentido en lo que se hace y no estar tirando por cada uno por su lado, y creo que las autoridades también se abusan de eso, ¿no? O sea,
hay ruido por aquí, me voy para allá, hay ruido para allá, y entonces olvido divide, esto otro, confronta. y entonces eso de estar atendiendo todo como por sectores, sin que haya una unidad, por lo menos orgánica, es decir, que aunque tú jales para allá, sabes que no estás descobijando al otro, que al contrario, estás fortaleciendo procesos, creo que es importantísimo. Y esto último, ¿no?, que tiene que ver como con la participación fuerte de los sectores más jóvenes. Sí, y yo creo que la gobernanza tiene que ver con una acción ciudadana pacífica. Yo respeto todo tipo de movimiento, todo tipo de expresión, radical o no, pero desde mi muy personal punto de vista, para mí la gobernanza son prácticas legítimas, pero desde luego pacíficas. Eso definitivo, ¿no? Vamos a ponerlo muy en claro, que no seremos parte de ningún tipo de violencia ni queremos generar, y precisamente este programa o la presencia tuya aquí responde a eso, que se tiene que dar ese mensaje a la ciudadanía, a todos los grupos, a todos los sectores, que sí se pida, como tú dices, ¿no?, la legalidad, se escuche, se hagan las consultas, se implementen las políticas públicas que urgen en San Cristóbal, pero desde la cuestión pacífica. Esto, si entramos a una espiral de violencia, es definitivamente peligroso. Y es un riesgo. Es muy delicado. Y es un riesgo en San Cristóbal, si no tenemos el cuidado suficiente y no prudencia. se empieza a hacer la gestión política de parte de los responsables en este momento. Mientras no cambiemos nosotros actitudes, pues estamos sujetos a que la gestión política venga de donde siempre ha venido, y yo creo que tienen que tener el tacto, espero que lo empiecen a ver así, porque de lo contrario, pues esto va más además, allá que espiral, es una tormenta fea, ¿no? Estos problemas o la violencia que se generan por estos problemas siempre le va a interesar más al poderoso, al corrupto, al que está ahí violando la ley. Eso lo sabemos, lo tenemos claro, porque por ejemplo en la sesión de cabildo que se realizó la tarde de este miércoles aquí en San Cristóbal de las Casas, sí se dieron posturas muy fuertes, pero que no se ve, pues no se está privilegiando un diálogo o el respeto como autoridad. Creo que sí se tiene que defender los intereses de San Cristóbal y al pueblo de San Cristóbal en esa figura que es el cabildo, pero esto está rebasando, va más allá, y lo digo por una autoridad que encabeza este ayuntamiento. Si es la primera autoridad quien está pues con actitudes así muy autoritarias, creo que eso no abona, Benito. Con todo respeto se lo decimos, sin el afán de descalificar nada, simplemente que como autoridad hay que tener esa prudencia que se necesita en estos momentos. Sí, no, bueno, finalmente lo estás diciendo tú, que estás bien enterado, tu vena de periodista te permite ver cosas que tal vez yo no, y pues bueno, te agradezco el espacio que haya tenido como oportunidad de estar aquí platicando contigo, pero te puedo decir, o sea, finalmente lo que yo te estoy diciendo, pues muchos de los descontentos, muchas de las cosas que se dicen, pues te lo puedes encontrar en la ciudadanía, que con un poco de interés y con un poco de analizar lo que está pasando en nuestro estado, en nuestro país, pues van a llegar a conclusiones similares o iguales a las que yo podría tener, ¿no? Pues sí, estamos interesados en cómo cambia esto, y hay muchísima gente que quiere que cambie y que quiere trabajar. Oye, pero no encuentra. No hablamos cómo, de las redes sociales, conmigo, tú no estás muy metido en eso, pero ejercen una presión, pero se difunde información o desinformación, pero la ciudadanía, hay un sector que sí no, definitivo, informando pero desde las redes sociales. También tienes que ser mesurado y entender, consultar varias fuentes, claro. Y demás. No puedes creer las cosas como vengan, porque también es tan manipulable, ¿no? Es tan manipulable el asunto que para bien o para mal, ¿no? Entonces pienso que sí es importante no perder las referencias de la realidad. Sí, porque en relación a los hechos que pasaron el jueves 6 de febrero, sí tuvo mucho impacto, fíjate, las redes sociales, y pues agradecerle nuevamente a la gente que se pronunció y que acudió pacíficamente a solicitar nuestra
libertad de los 3 que estábamos detenidos, y que sí se vio una gran presencia de la ciudadanía que se expresó en redes sociales y en distintos medios de comunicación, pero sobre todo ahí, Benito, es algo que ya se está haciendo presente en San Cristóbal, aunque no lo veamos nosotros quizás más adelante, pero ahorita sí ya se está viendo pues esa inercia que viene desde las redes sociales. Pues bueno, yo creo que hay que sacar provecho, sí, con la mesura del caso. Claro. Y bueno, te digo, es otra vez el tema de los jóvenes, que esas cosas las mueven va muy así, rápido, ¿no? todo, Va muy ¿no? rápido todo. Desde un teléfono Sí. se puede hacer mucho. Pues bueno, Carlitos. Sí, pues yo agradecerte siempre, Benito, toda tu amistad, toda tu confianza, nos conocemos muy bien y pues aquí estamos, aquí seguimos, y si hay algún comentario por ahí de la gente, un saludo por ahí, a ver, sí, saludos, a ver, dice Anel Cepeda, ya, de Walter Ross, Samantha que estuvo ahí en la fiscalía ese día, abogada. Freddy Martínez Sancheita, a todos a quienes nos mandan sus mensajes, sus muestras Pues de apoyo, gracias. de su solidaridad, y eso es algo que se aprecia. La solidaridad no tiene ningún precio, simple y sencillamente la gente se acuerda de lo que hemos venido haciendo, y les agradecemos siempre todo este apoyo que nos han brindado, y que vamos a estar acá, Benito, con todas las medidas de seguridad que ahora nos están proporcionando a través de la Fiscalía de Justicia Zona Altos, para no jugar con este tema y no victimizarse y no salir como un héroe aquí. Yo creo que como un ciudadano más debo de tomar con mucho respeto la situación, y para no ejercer tampoco ningún acto de provocación de mi parte y de nuestra parte. Creo que eso es importante. Estamos en esto trabajando, y aquí seguimos. A toda la gente que hoy nos hizo el favor de vernos, y a quienes luego lo van a ver por medio de las redes sociales. Gracias, no sé si tengas alguna palabra al final, Benito. Pues muchas gracias, Carlos, y pues los que están aquí al saludos allá a la familia. Compañero que también le pone ganas, ¿no? Muy joven el Sote, y aquí nos está ayudando, y al amigo Chan, que está del otro lado de la cámara ya viéndonos y viendo que todo salga muy bien, pues. A todo tu equipo de producción. A toda la producción de Diálogos y Resistencias, nos estaremos viendo y escuchando en el próximo programa. Esto será el próximo jueves, y vamos a decirles previamente en qué lugar se va a realizar, pero sí tomando todas las medidas de seguridad necesarias para que no vuelva a ocurrir ningún incidente. Benito, pues muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Y nos vemos en la próxima.